Seguimos hablando de electricidad y es lógico, ¿no? Espero que no nos electrocutemos. Y es un privilegio también contar con la opinión y la experiencia acumulada del vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, el buen amigo Manuel Cabral, que nos acompaña en este magazine. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto, por tenerme. Un placer siempre. Tu visión, escúchame que te tutee, pero ya sabes mi admiración y cariño de siempre. Tu valoración de lo ocurrido ayer. Ya se sabe que hubo como un error humano, alguien que bajó un breaker, etcétera. Faltan delimitar procesos, reglamentarlos, regularlos con mayor seguridad y responsabilidad, identificar mejor las cosas. ¿Qué pasa? Errores humanos siempre hay. ¿Cómo acorralar esto para que no se repita? Sí, en el día de ayer el gobierno pues muy rápido informó a toda la población de que había habido un incidente en la estación de transmisión de TED, de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, y que eso provocó una salida en cascada de toda la generación del país y provocó lo que se llama comúnmente como un blackout. Un blackout que tenemos muchos años que no pasaba en el país y que afectó a toda la población, industria, comercio, transporte público, y la verdad que son temas que debemos de trabajar hacia el futuro. El blackout comenzó en esta estación de transmisión, como hablamos, y se replicó al resto del sistema. Ahora lo que tenemos que esperar antes de llegar a conclusiones claras es el informe final, el informe que nos diga exactamente qué fue lo que pasó en esa subestación. Han habido comentarios que hemos oído tanto de manera informal como en los medios de qué pudo haber pasado en esa subestación, en esa estación de transmisión. Pero realmente ese informe tiene que indicar con claridad qué fue lo que pasó y qué llevó a la falla. Y segundo, como tú mencionas, también hacer un reporte con mucho detalle de cómo se comportó el sistema posterior a esa falla. ¿Por qué el sistema no pudo contenerse con la salida de las primeras generadoras? ¿Y por qué fueron cayendo en cascada? Porque todo esto hay que aclarar y a mí me gusta hacerlo de una manera muy simple. El sistema eléctrico tiene que tener un balance, tiene que tener una constancia para operar de manera óptima. Al momento de que esa tensión pues se pierde en el sistema, tensión quiere decir los balances entre la oferta de electricidad y la demanda de electricidad, dígase los generadores, pasando por la compañía de transmisión, distribución y los clientes final, tienen que tener un balance. Al momento de que se pierde ese balance, que fue lo que pasó ayer con la salida de esa línea de transmisión, pues comenzó a perderse el balance y conllevó obviamente que se fuera al fin y al cabo toda la electricidad en el país. Entonces, hay que determinar qué fue lo que pasó. Hace unos años... Hay una pregunta, escúchame, Manuel, y volvamos a lo que ibas a decir de lo que ocurrió hace unos años, pero el sistema está diseñado, lo digo para que lo puedas explicar lo más didáctico posible a la gente, para si en esa subestación pasara algo como pasó, no se afectara el resto y se compensara esa falta de generación con la que sigue habiendo y la demanda final, y que eso se pueda compensar sin que colapse el sistema. ¿Por qué entonces colapsó? ¿Qué mecanismo hay para proteger a las demás generadoras, a AES o a Punta Catalina, que falló ayer y que en esa compensación de la tensión todo se fue por la borda? Sí, correcto. Lo que iba a mencionar que hace unos años, justo previo a la pandemia, hubo una falla también en la compañía de transmisión, en una línea de transmisión, es en las afueras de Santo Domingo, y que conllevó la caída del sistema en las regiones sur y este del país. La región norte se mantuvo
con operación normal, y en ese momento fue más fácil restablecer el sistema porque no se llegó a un blackout final. Todo tiene que ver, como dije anteriormente, con el nivel de tensión que se crea, porque lo que hacen todas estas máquinas, todos estos motores, la generadora, pues tienen mecanismos de seguridad para evitar una falla mayor. Entonces, al momento de que vieron una falla brusca en la tensión del sistema, pues obviamente la fueron sacando poco a poco. Lo que los sistemas en el cual operan el sector eléctrico deben de tener mecanismos o tienen mecanismos de seguridad que al ver una caída, vamos a decir, en generación en una región, pues tiene que sacar áreas, circuitos de la demanda para poder compensar eso que te dije anteriormente, la generación con la demanda final. Pero un tema que vale, Roberto, la pena destacar es que el sistema que hace en ese momento que se vio hace 6 años, ni hace 10, 20, no es el mismo sistema que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un sistema más complejo, con energías renovables, estamos pues ingresando baterías al sistema, la demanda es mucho mayor, ha crecido en los últimos años de manera importante. Por ejemplo, solo en el 2021 creció 10% la demanda eléctrica y casi todos los años crece entre un 4 y un 5%, pues es un sistema más complejo cada vez. Y en base a esa complejidad del sistema, pues tenemos que ver a futuro qué regulaciones necesitamos, qué capacidad tiene que tener nuestros técnicos, y los sistemas que tenemos deben ser robustos para poder mantener esa seguridad del sistema. Otra cosa a resaltar que vale la pena comentar es que nosotros no estamos interconectados a nadie. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no estamos interconectados a nadie? Casi todos los países del mundo, por regiones, están interconectados. Es decir, por ejemplo, los países, nuestros vecinos centroamericanos están conectados mayormente entre ellos. Los países europeos están conectados una gran parte. Los estados americanos también están interconectados entre todos. Y eso te permite, pues, tener una resiliencia, una seguridad mucho mayor. Claro. En el sistema, en el sentido de que si tú ves una caída de generación, pues tú tienes otros países, otros aliados que están interconectados, pues también que te ayudan a balancearte. Nosotros como país, como isla que somos, no estamos interconectados, y por eso nuestro sector eléctrico tiene que ser más robusto y debe garantizar esa resiliencia desde nuestro punto de vista nacional. Y ese informe final va a ser sumamente importante en determinar qué cosas tenemos que trabajar, no solo como país, sino obviamente, digo como sector, sino como país. Pues lamentablemente vimos, por ejemplo, el caso del transporte público, los hospitales. Tenemos que tener salvaguardas que permitan mantener esos sistemas operando y que no se repita un apagón general, ojalá que nunca, ¿verdad? Claro. Por cierto, se ha hablado mucho de cómo ha evolucionado el sistema electroenergético en nuestro país. Se han hecho inversiones en generación, se ha ido diversificando mucho más la matriz de generación para que la gente entienda, y esto lo he aprendido con Manuel y con todos los del sector eléctrico. Y usted ve un pastel que es una cosa redonda, tipo pastel, un pie de guayaba, y antes la mayor tajada era para verlo gráficamente, la generación con fuel oil, con petróleo, para que la gente entienda, con ese tipo de material fósil. Sin embargo, eso ha ido variando y se ha incorporado la generación eléctrica y la eólica y la hidroeléctrica, etcétera, etcétera. En materia de generación, podemos hablar de que hay inversiones suficientes en el país. ¿Qué nos faltaría para completar un sistema robusto en materia de electricidad en nuestro país? Sí, como hemos hablado anteriormente, nuestra matriz de generación eléctrica pues ha seguido un ritmo sumamente favorable. Nos hemos diversificado
de manera apropiada, no dependiendo de ninguna fuente de producción eléctrica de manera predominante, que era el caso anteriormente con los derivados de petróleo, que producíamos por los años 2000, 90% con derivados de petróleo. Y obviamente eso te pone como país, como isla, como ya mencioné anteriormente, pues te pone en desventaja porque tú estás sujeto a los cambios bruscos de los precios y la disponibilidad de esos combustibles. Hoy en día tenemos una matriz sumamente diversificada, liderada por gas natural con cerca del 40% de la matriz. Después tú tienes carbón, que anda por el 30 y pico por ciento. Y energías renovables ha crecido de manera importante en los últimos años, liderada por energía fotovoltaica, por solar, que anteriormente casi no teníamos energía solar hace una década atrás y ya andamos por casi el 10% de generación en base a energía solar. Eso es positivo desde el punto de vista de diversificación de la matriz, pero obviamente te pone otros retos porque de muchos sentidos, porque operar un sistema con más del 20% de energía renovable al mediodía, donde hay mucho sol, pues te llega al 30, casi 40% con energías renovables no convencionales, es decir, que tú no puedes gestionar, pues te pone otros aspectos necesarios a tomar en cuenta para tú operar el sistema. Al igual que tener esa demanda creciente en la República Dominicana, donde ya no es lo mismo que antes, que era una demanda mucho menor. El tema que siempre hay que resaltar cuando hablamos del Estado, del sector eléctrico, pues es distribución. Claro. Sabemos que este gobierno, pues en los últimos años ha intentado fortalecer y tratar de salir de las distorsiones que tiene la distribuidora, pero es una materia pendiente. Sin que eso pase, sin que reduzcamos las pérdidas, sin que se le pueda cobrar a los clientes y que pasen a ser realmente clientes, no consumidores, pues hasta que eso no pase, vamos a tener esa debilidad en la caja del sector, que es la que genera obviamente los flujos, pero también la que lleva energía eléctrica a los consumidores finales, y es lo que ven los consumidores finales. El consumidor final lo que quiere es prender la luz al final del día y poder operar sus industrias y su comercio. Realmente que esté diversificada a un consumidor final no le es significativo si no tiene energía eléctrica constante, confiable y a precios razonables. Entonces, ahora, Manuel, una pregunta, y escúchame que te interrumpa. El gobierno ha dicho que sirve casi el 90 y tanto % de la demanda de electricidad. Sin embargo, hace solo instantes, Bernardo Castellano, un especialista también en la materia, veterano, decía, bueno, pero este es el peor año del sistema electroenergético en el país, en el 2025, por el déficit. Se anda por el 40%. ¿Cómo explicárselo a la gente? Se está diciendo que le estamos dando casi electricidad al 90% de la población, entre empresas, industria, los hogares, etcétera. Pero a la par aumenta el déficit, o sea, dinero que no se cobra, que no retorna al Estado, pero que el Estado tiene que poner para pagarle a las generadoras. De eso se trata. ¿Cómo compensar eso? Bueno, pero que ese es parte del tema, porque y fue una decisión de política pública que se hizo en la pandemia y se siguió posteriormente cuando todos estábamos en casa con la educación, los trabajos desde la casa, de abastecer casi la totalidad de la demanda. Entonces, pero se hizo sin lograr, como dije anteriormente, eliminar o mejorar el sistema, es decir, eliminar distorsiones y mejorar el sistema de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más tú abasteces algo que tiene distorsiones, pues esas distorsiones van a ser mayores. Es como si tú tienes un cubo de agua y tienes un pitcher. Mientras más agua tú le echas, más agua va a salir por ese pitcher. Claro. Es lo mismo que pasa. Mientras tú mantienes circuitos con pérdidas tan altas, mientras más energía tú abastezcas a ese servicio,
a ese circuito, más pérdida va a haber. Y eso precisamente es lo que ha pasado. Las pérdidas han aumentado porque hay más abastecimiento sin resolver los temas como poner contadores, fortalecer todo el tema de las líneas de transmisión, de distribución, perdón, hacer campañas de educación, evitar el robo y el hurto y el fraude eléctrico. Son temas que se han trabajado, pero se necesita mucho dinero y mucha inversión para lograr que avancemos más rápido. Y es un negocio que no tiene sentido no hacer. En los últimos años se han perdido cerca de $2,000 millones en precisamente las pérdidas generales de la distribuidora, incluyendo el subsidio, no focalizado. Entonces, si es así, si perdemos como país, como gobierno, como nosotros los que pagamos impuestos, esa cantidad de dinero, vale la pena invertir una cuantía importante anualmente por varios años para lograr reducir esa pérdida. Es decir, eso es algo que se han hecho muchos estudios, tanto locales como extranjeros, excelentes técnicos que tenemos, y debemos de avanzarlo, porque mientras eso nos avance, pues vamos a continuar con estas falencias que tenemos en la parte de distribución. Estamos ante una eventual nueva reforma fiscal que se viene cocinando ahí a sotoboche, calladito, llaman a Manuel Cabral, vamos a consultarle esto, vamos a esto. Y un tema importante para nuevamente poner sobre la mesa la reforma fiscal integral del país, como se le ha llamado, es para poder atajar el déficit que tenemos en materia de electricidad. Algunos dicen que eso pasa, independientemente de todo lo que ha hablado, por ciertos vicios que se siguen arrastrando de subsidiar a ciertos sectores en materia de electricidad o con el combustible que importan o con ciertas cosas que deberían quitarse, deberían eliminarse para poder avanzar con esa reforma y disminuir el déficit. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión? No, las compañías de generación eléctrica no tienen un subsidio directo a ellas. Es decir, no se benefician de ningún incentivo fiscal. Es un tema de política pública nuevamente que el Estado ha decidido no aplicarle el impuesto a los combustibles que usan las empresas generadoras para que no se le cargue la tarifa final de los consumidores. Y en un momento que las distribuidoras tienen pérdidas como la tienen de 40%, 38%, 40% promedio, las tres, pues entendemos que simplemente ese déficit aumentaría. Entonces tú estuvieras ingresando impuestos por un lado, pero teniendo que subsidiar ese aumento, el incremento en los montos, porque la tarifa le va a aumentar a los clientes finales. Entonces, no es algo que representa, como digo, un incentivo o una exoneración directa para las empresas de generación. Lo que sí nosotros hemos hablado con relación a la reforma fiscal es que precisamente este déficit de la distribuidora que anda por los $2,000 millones, como dije anteriormente, representa un 1.5% o cerca del mismo de lo que se necesita recaudar con una reforma tributaria. Entonces, en vez de tal vez irnos hacia allá, obviamente se necesita hacer eventualmente una reforma integral fiscal, como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, que nunca se ha hecho, pero si lo que se quiere es mejorar el tema de ingresos del gobierno, uno lo puede mejorar por el gasto que hace, y un gasto grande que tiene precisamente en las distribuidoras. Y eso es una tarea pendiente. Como dije anteriormente, aquí está perdiendo todo el mundo. Y estamos perdiendo lo que pagamos impuestos, está perdiendo el gobierno porque no dispone de eso. Ese dinero se puede usar para escuelas, para hospitales, para infraestructura que tanto lo necesitamos hoy en día. Y nos parece que es algo que no hay que pensar mucho y que hay que ir hacia allá. Sabemos que don Celso Maranzini, a cargo de las tres distribuidoras como presidente del Consejo Unificado, pues tiene un plan y está trabajando hacia allá, pero hay que invertir recursos y hay que poner capital político detrás de eso.
Así es. Mencionaste la Estrategia Nacional de Desarrollo y eso ha sido un tema lamentable que se ha cualquierizado, por llamarle de alguna manera, porque no se ha cumplido. Luego de la ley del 4% para la educación, lo demás se ha ido postergando o sancochando, y en medio de esa ley o de esa Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplaba la ley de electricidad. ¿Qué ha pasado con ella? Nati muerta, ¿realmente ha servido para algo que se haya realmente aprobado y puesto en ejecución? ¿Se ha puesto a medias? Se sabía desde un inicio que el tema de la tarifa no se iba a ejecutar como plantea la ley, porque hay que tener en cuenta estos reacomodos políticos. Sí, el pacto eléctrico se firmó al inicio del gobierno pasado y se pasó un decreto con todo el tema de los objetivos, indicadores y plazos para la implementación de esas iniciativas que se tenían que hacer en los acuerdos que hicieron en el pacto eléctrico. Se han hecho algunos, por ejemplo, parte del tema institucional se hizo, que fue desmantelar la CDEE, la WERS, que era la unidad de electrificación rural y suburbana. Se han hecho algunos avances, se fortaleció el Ministerio de Energía y Minas, como lo mandaba el pacto, pero hay materia pendiente. Si está pendiente todo el tema de distribución completo, tú mencionas el tema tarifario, yo mencioné el tema de pérdidas. Así es, todo ese tema se tiene que ejecutar de manera apropiada. Planificación del sector eléctrico, y lo hablamos en parte con lo ocurrido con el blackout, todo el tema de la nueva generación, el tema de seguir apostando por la energía renovable, por incrementar nuestra capacidad en gas natural. La propia red de transmisión la tenemos que fortalecer. En fin, es decir, tenemos que planificar mucho mejor como país en el sector eléctrico, porque son inversiones multimillonarias que toman años en ejecutar. Y la demanda va creciendo y por ende hay más demanda de energía eléctrica. Entonces, ahora aparentemente hay tratando de que haya un relanzamiento del plan eléctrico. Nosotros estamos pendientes de eso y siempre dispuestos a aportar en lo que sea necesario para fortalecer el sector eléctrico y llevarlo a lo que tiene que ser, que no solo sea la parte de generación, que es tanto público como privada, porque eso siempre es importante, bueno decir, que se fortalezca, sino que distribución, transmisión y todos los demás actores pues sigan ese mismo camino de fortalecer y que se le pueda entregar al país la energía que se necesita para continuar desarrollándose sosteniblemente, y que de lo que pasó ayer con el apagón general, el blackout, pues que aprendamos las lecciones que sean necesarias a partir del informe final. Como generadores, pues nos mantuvimos pendientes y aportando a todos los restablecimientos del sistema, y ahí aportamos en lo que era necesario, en lo que conllevaba desde cada una de las empresas de generación eléctrica, y continuaremos aportando en ese sentido, porque ese es el compromiso que tenemos. Esa es la razón de ser. Por último, y es un tema que siempre me ha preocupado, bueno, lo planteabas, y no hay desarrollo para ningún país que no pase por el tema de la electricidad. No podemos pensar en el futuro ni hablar de inteligencia artificial ni de nada si no pasa por el tema eléctrico. Por eso la importancia de tomárselo en serio, este y cualquier gobierno que venga o esté por venir, porque a veces me atormenta. Qué bonito, vamos a hacer una extensión del metro, y piden, y la gente pide, vamos a extender el de Villamella para que llegue allá, y vamos a extender el otro de los Alcarrizos, y escuchas a un expresidente que dice, no, pero había que llevarlo a Pedro Brán, y después este gobierno dice, no, y vamos a hacer un monorriel, y un tren de carga que vaya a no sé qué lado. Eso es electricidad. O sea, y si todo ese desarrollo y esos pajaritos volando y todas esas iniciativas muy bonitas, y hay que aplaudirlas y todo, no van de la mano con inversiones en materia de electricidad, pero sobre todo haciéndolo de manera sostenible como negocio
y como inversión del Estado y del sector privado para que lo que se invierta retorne, para que no haya que subsidiar y quemar dinero. 2,000 y pico de millones de dólares, lo acaba de decir Manuel Cabral, que es quemado, botado, que no hay manera de recuperar eso. Pero, y bonito todo, la energía renovable, pero hay un tema, ¿dónde la almacenamos, Manuel? Que ha sido el gran debate de todas las sociedades. De hecho, en el blackout de España, uno de los temas pilares que se tocó allí era el tema del almacenaje de la energía renovables. En eso, ¿cómo vamos en el país? Dicen que las baterías para almacenar, para que la gente entienda, cuando está el sol rajando las piedras, se genera electricidad, pero hasta ahora gran parte se va al sistema para uno utilizarla aquí en esto, pero cuando llega la noche, ¿de qué dependemos si no almacenamos esa electricidad? ¿Hay un plan con eso? Mira, ahora hay una iniciativa muy interesante que el presidente lanzó hace unos meses atrás, que es la estrategia, la Meta 2036, sí, que es duplicar el PIB y convertirnos en un país en pleno desarrollo. Es una meta muy loable y la verdad que todo lo que vaya dirigido a aumentar el desarrollo y obviamente mejorar las condiciones de vida de la República Dominicana es positivo. Trajimos a un experto, a un profesor de una universidad prestigiosa americana, al foro anual de allí hace como un mes atrás. Y cuando discutimos el tema de 2036 y cómo podía aportar el sector eléctrico, la respuesta fue clara. Lo que debe aportar el sector eléctrico a esa meta 2036, duplicar el PIB, es garantizar que haya energía suficiente, disponible y segura para todo ese desarrollo que ustedes quieren. Claro. Eso es. Y como tú bien dices, ese es el núcleo de desarrollo de cualquier país, que cuente con una energía confiable, que esté garantizada y que todas las inversiones puedan depender de que va a haber eso. Pero ¿de qué depende eso? De que haya una planificación correcta, de que todos estemos de acuerdo en el sector de cuál va a ser la demanda en 5, 10, 20 años y que en base a esa demanda que proyectamos, pues se hagan las plantas en base a las condiciones que queremos, los lugares que queremos y la tecnología que demanda el país. Ya sea continuar con esta diversificación que tenemos de la matriz que tenemos hoy en día. Y a tu punto de las baterías, claro, totalmente de acuerdo. Nosotros ya tenemos más de un año tratando de empujar a que la República Dominicana adopte regulaciones apropiadas para que los inversionistas que están interesados pues inviertan en baterías en el país. Es muy necesario. Nosotros somos un país caribeño y solamente vamos a continuar tomando ventaja, beneficiándonos del sol que tenemos ahí afuera con sistemas de baterías que permitan, como tú bien mencionaste, que bueno, ahora está un poco nublado, pero lo que normalmente al mediodía se puede generar con sol, pues en la demanda pico, que es en la tarde, noche, ya hoy en día como hasta las 11 de la noche, pues podamos inyectarla en ese momento y aprovechar los recursos que tenemos. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, necesitamos plantas que puedan estar ahí en reserva, tanto reserva fría como reserva rodante, es decir, que podamos tener un sistema con mucho más seguridad de lo que tenemos hoy en día. Y esas son las cosas que a veces uno necesita lamentablemente que nos recuerden la importancia de lo que tenemos. Y la importancia hoy en día con toda la tecnología que hay, con el transporte masivo basado en electricidad que tenemos, con los propios semáforos, con las computadoras, industria basada en tecnología, con la inteligencia artificial que queremos desarrollar como país, pues todo eso demanda energía eléctrica y tiene que estar constante y segura. Y eso lo debemos de hacer. Tenemos que revisar nuestras regulaciones, ver cómo nos podemos desarrollar, dónde se necesita atraer inversiones nuevas y seguir avanzando, porque tanto el país como el sector eléctrico en la República Dominicana trae mucha inversión. De hecho, hemos sido el segundo sector de atracción de inversión extranjera en los últimos años, solamente por detrás de turismo. Y eso es algo magnífico que se tiene que seguir diciendo.
Qué bien. Pues nada, qué bueno que lo dices. Felicitarlos en medio de todo esto por el trabajo que también hicieron ayer, porque hay que subrayarlo, independientemente de todo lo que vimos desde el sector público, dando la información precisa y a tiempo, cada ciertos momentos brindando actualización de cuánto se iba sumando, pero lo que se sumaba era el trabajo sobre todo de las generadoras que estuvieron allí al momento oportuno para seguir encendiendo sus plantas y supliendo la energía que se demandaba en cada instante para estabilizar el sistema. Y allí estuvieron nuestras generadoras y todo el personal de las generadoras de la República Dominicana para estabilizar el sistema y que al filo de las 5 de la mañana aproximadamente el 100% de la demanda estuviera servida. Gracias al trabajo, por supuesto, de las generadoras de electricidad en nuestro país. Manuel, gracias. Gracias a ti, Roberto, por todo. Siempre a las órdenes. Siempre. Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.